En este vídeo vamos a poner en su sitio al señor Iturralde González, el árbitro más antimadridista de la historia del fútbol. Arrancamos. Pues sí, chicos, ¿qué pasa? Vamos a hablar del antimadridista Iturralde González, que ha sido, pues, trending topic en Twitter, en todas las redes sociales, protagonista, desde su evidente antimadridismo, que todos los que hemos trabajado en medios de comunicación, pues, hemos ido conociendo de un modo u otro, no es algo que nos sorprenda, pero, hombre, ya lo que nos sorprende es este tipo de manifestaciones y declaraciones absolutamente irresponsables e irreales con respecto a lo que hemos visto en el fútbol en los últimos 5 años, tal y como se refiere él, porque dice que la entrada de Nacho... Por cierto, entrada grave, evidentemente, de Nacho a Portu y fuera de lugar, como hemos dicho en este canal ayer, pues dice Iturralde que es la entrada más grave en los últimos 5 años. Y casualmente, este tipo de declaración la hace con el Real Madrid de por medio y la hace para desvirtuar el foco, desde mi punto de vista, con respecto a todo lo que se está dando sobre el caso Negreira FC Barcelona, porque este tipo ha comido en caliente con todo lo que es pues la sobreprotección y todo lo que es el amparo del CTA con Negreira de por medio. Vivió muy bien durante toda esa época y, por cierto, y al final del vídeo os contaré, pues, un dato estadístico que creo que os va a llamar poderosamente la atención. Pero vamos a ir poniendo, chicos, imágenes de entradones que han recibido jugadores del Real Madrid en estos últimos 5 años para desacreditar, más si cabe, a un árbitro que ha sido malísimo durante su etapa de carrera deportiva y que es un auténtico, repito, antimadridista, pero que además tiene, pues eso, una memoria bastante selectiva con todo lo que procede del Real Madrid. Vamos viendo aquí entradas que han recibido Vinicius, de los Mafeo de turno, que por cierto la entrada de Mafeo en Mallorca pues es muy parecida a la de Nacho, y yo no vi ese tipo de declaraciones del señor Iturralde, siendo la entrada más grave por aquel entonces de los últimos 5 o 10 años, yo que sé, no le vi con ese tono tan agraviado. Por otra parte, tenemos aquí más entradas, como por ejemplo la que recibió Rodrigo del señor Raillo, un tipo limpio donde los haya. Quiero decir de Nacho, por cierto, que más allá de que se haya equivocado, todos los que han seguido la dilatada carrera de Nacho saben que se ha podido equivocar, pero que desde luego no es un guarro ni es un tipo violento sobre el terreno de juego. Mientras tanto, los Mafeo, Raillo, Fali, todos estos, que son unos auténticos provocadores de manual, pues bueno, viven al amparo mediático de todos aquellos medios de comunicación que perciben dinerinchi de la liga. Pero claro, cuando es el Real Madrid por medio, es mucho más fácil abrir la boca y hacerlo de esta manera como lo hace el antimadridista Iturralde González. Insisto, no me sorprende, pero desde aquí tendremos que poner la crítica de por medio, por mucho que seamos un canal pequeño. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Yo pues he puesto algunas, pero podría haber puesto bastantes más entradas durante estos 5 años, y no solo del Real Madrid seguramente, sí, por supuesto, del resto de equipos de la Liga Española que habrán recibido entradones. Pero casualmente para Iturralde, la más grave es la de Nacho Fernández, la del jugador del Real Madrid. Porque Iturralde cada vez que puede rajar del Real Madrid, bien que disfruta. Oye, y es libre, ¿eh? Cada uno es libre de expresarse como considere. Pero hombre, yo creo que ya se le ha visto la patita desde hace mucho tiempo, porque este tipo ya le conocemos de hace mucho, ha ido facturando de los medios que tienen dinero de la Liga y de las competiciones españolas, pues ha ido facturando, y mientras ha facturado, ha rajado de manera permanente del Real Madrid. Y no hay problema, no hay ningún problema, cada árbitro tiene sus colores, seguro que también hay árbitros madridistas, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, visto lo visto, me da a mí la sensación que comían muy bien, muchos de ellos, con Negreira de por medio, y me da la sensación que las consignas, pues parecían, desde luego, parecían bastante claras por dónde tenían que tirar, ¿no? Ahí están los hechos que son bastante evidentes de por medio, ¿no? Pero en fin, para el final... ahí están las imágenes que son muy claras para desacreditar a este sujeto y dejarle como lo que es, un árbitro absolutamente irresponsable dentro de los medios de comunicación, ex árbitro mejor dicho. Como árbitro dentro del campo era irresponsable, como comunicador y como analista arbitral es absolutamente deleznable el trabajo que hace. Lo que podemos decir al final del vídeo son estos datos que a mí un poquito al menos me llaman la atención, no sé a vosotros. Al Real Madrid es al equipo que más veces y con diferencia le ha arbitrado en su etapa deportiva como árbitro profesional, ni más ni menos que 49 veces, 10 veces más que al Barcelona. Al Barcelona 39, donde por cierto con el Barça solo perdió 4 veces. Esto, oye,
puede ser llamativo teniendo en cuenta que el Madrid perdió 14 veces. Esto a lo mejor a alguno no le llama mucho la atención, pero a mí un poquito al menos quería dejar nota para que vosotros mismos podáis interpretar estos datos fríos de Iturralde González como árbitro profesional en su dilatada y triste carrera como árbitro profesional. Triste porque como árbitro para mí ha sido absolutamente lamentable su etapa profesional como árbitro antimadridista. Repito, porque todos los que le conocen y tienen medianamente trabajo dentro de los medios y saben un poquito, se han querido informar, saben que Iturralde, que Itu es antimadridista. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto, con respecto a todo esto de las declaraciones que ha hecho para mí bochornosa sobre Nacho, porque obvio que es una entrada grave, es una entrada fuera de lugar, es una entrada que no deben pasar en los terrenos de juego, pero que pasa, pero donde curiosamente este tipo, pues con otras entradas también graves, digamos, que se modera en su discurso mediático, en el caso de que sea un jugador del Real Madrid, ahí ya metemos toda la carnicería mediática y metemos todo nuestro antimadridismo que llevamos en vena, ¿verdad? Iturralde González, claro que sí. En fin, déjame tu opinión al respecto, no me voy a intentar alargar más, por mí haría un vídeo de 30 minutos con más ejemplos, ahí os he puesto pues entradas graves que han recibido jugadores del Real Madrid, en especial Vinicius, que ha sido auténtica víctima del malísimo arbitraje que hemos tenido en estos últimos tiempos en España, pero lo dicho, dejadme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.